La buena tarde-noche para todos los asistentes a esta nueva jornada académica de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. En el día de hoy, lunes 24 de noviembre de 2025, hicimos un cambio de última hora a lo que teníamos previsto porque lo que ocurrió ayer es demasiado grave, muy grave. Las revelaciones que ha hecho el canal Caracol acerca de los hallazgos de los computadores que le incautaron a unos terroristas de las FARC en el departamento de Antioquia. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? No nos vamos a enfrascar en repetir lo mismo que ya han dicho los medios, que el general sabía, que no sabía, que el funcionario que es petrista, porque eso es caer en el error que están cayendo los medios de comunicación. Vamos a mirar esto desde la óptica estratégica, del análisis profundo. ¿Y cómo lo hemos planteado? Pues como nos gusta hacer los talleres en la Fundación, una breve descripción del problema, una explicación de algunos puntos y luego cada persona que quiera participar tendrá 2, 3 minutos para ser muy puntual sobre una pregunta orientadora. Son dos preguntas, entonces lo ideal es que logremos entre todos aportarle a este concepto de forma analítica, de forma estratégica, de concepto, no de corazón ni de hígado, ni repetirlo de los medios, porque si ustedes hacen un sedazo de todo lo que hay hoy en las redes sociales y los medios, termina diciendo que Petro es malo, que la oposición es la buena, o que Petro es bueno y la oposición lo está desprestigiando. Y ahí seguimos embarcados en lo que no es. Por lo tanto, vamos aquí a hacer es una presentación general de aspectos muy importantes que se deducen de allí. No son todos, serán algunos. Y luego entramos a dilucidar. Comencemos por decir esto, Asamblea Constituyente. Ya lo hemos escuchado todos de mil maneras. La Fundación hizo a propósito un curso completo de conocimiento de derecho constitucional con un constitucionalista que vino y nos ilustró durante casi 6 meses. Cada semana nos traía un... y nos abrió los ojos de qué es la Constitución, y cuáles son sus alcances, cuáles son sus contenidos, cuáles son los aspectos que desde la óptica de este constitucionalista sí necesitan algunos ajustes, pero también nos dejó muy claro que no es cambiarla por cambiarla. Pero ustedes ven que tiene dos puntos. ¿Qué significará eso? Pues significa que es una obsesión y un objetivo particular de Gustavo Petro para eternizarse en el poder. No es una idea novedosa en él, todos lo sabemos, proviene de desgobiernos del hemisferio y tiene ese objeto, ese propósito, hacer una asamblea que le permita la redacción de una constitución de bolsillo y que lo coloque como el Salvador de Colombia a largo plazo. Inmediatamente la respuesta la tienen los especialistas, pero es que ya existe una constitución y hay un procedimiento legal y eso ya los tiempos no dan y, y con esa argumentación nos eternizamos en una discusión bizantina. Entendamos una cosa, no estamos frente a un ciudadano honorable, estamos frente a un delincuente, a un sujeto que es capaz de hacer lo que sea con tal de lograr sus propósitos, que su formación ha sido la de la mentira, el engaño, el enredo y que no podemos caer en el juego de que es que él es la víctima o nosotros mismos inventarnos argumentos de que no lo puede hacer. Es que entendámoslo de una vez por todas. Él no está pensando en hacer una asamblea constituyente como está prescrito en las normas y las leyes colombianas. Eso a él le importa cinco. A él no le importan las instituciones y ha demostrado desprecio total por la institucionalidad. Él lo que está planteando, y parece que no lo entendiéramos muchos colombianos, es que él puede
pedir, promover, impulsar una asamblea constituyente con el pueblo, y ya lo ha dicho de mil maneras, que con los cabildos populares en cada municipio, que cada vez que va a hablar con los campesinos, y parece que nos entrara por un oído y nos saliera por otro, les dice lo mismo, es que las tierras son del que las trabaja, ustedes son víctimas de la explotación de los terratenientes, aquí lo que tenemos es que venir a que el que trabaja la tierra sea el propietario, en mi gobierno hemos conseguido no sé cuántas hectáreas, y bla, bla, bla. Pero el mensaje es ese, campesinos, únanse a la revuelta popular, pero parece que nos queda muy difícil entender eso. Cuando se reúne con estudiantes, ¿a qué los invita? Cuando yo era estudiante era guerrillero, era terrorista, los estudiantes tienen que cambiar esto, si no se puede por las buenas, a los que no quieren que ceder hay que sacarlos por las malas, etcétera. Entonces, si entendemos eso, sabemos qué es lo que quiere este bandido, porque el problema siempre es no entender la intención del adversario. Lo hemos estudiado también en la estrategia aquí mil veces. Para poder montar una estrategia de contrarrestar a un adversario, hay que saber qué es lo que él monta, cuál es su proyecto, cuál es su propósito. Bueno, entendido eso, en el entendido, como dicen los abogados, pasemos a mirar aquí algunos puntos muy concretos que son diferenciales. ¿Diferenciales de qué? De los computadores de Raúl Reyes. Recordemos, marzo de 2008, las fuerzas militares en una operación maravillosa entran al Ecuador, eliminan al terrorista Raúl Reyes, incautan 3 computadores y una buena cantidad de memorias USB, y se destapa una caja de Pandora impresionante. Pero miremos cuál es la primera diferenciación grande, que allí aparecen, hay una similitud, que es tumbar al gobierno colombiano, al Estado existente, y poner un gobierno comunista. En eso la similitud es total, pero de ahí para allá hay muchas diferencias. Se determina que hay unos sujetos comunistas, entre ellos periodistas, abogados, políticos, hasta empresarios, que trabajan con las FARC en contubernio para que ellas logren derrocar el gobierno colombiano. Hablan hasta de 12 personas que gobernarían a Colombia. También habla de unos gobiernos extranjeros, particularmente el de Venezuela, el de Ecuador, Nicaragua y Cuba, metidos hasta los tuétanos para tumbar el gobierno colombiano. Y también hablaba de la vinculación de los partidos comunistas y algunas organizaciones sindicales del mundo y otras ONGs. Hasta el momento no hemos dicho nada nuevo de lo que es el tema de la violencia comunista en Colombia. Pero lo que aterra aquí es que uno no escucha a ninguno de esos audios que llevan a los medios de comunicación, ni a quienes deberían hablar de distancias como las Cortes, el Congreso de la República, el Ministerio de Defensa, el mando militar, los rectores de las universidades, o sea, personas que tienen supuestamente el país en la cabeza. No oye decir, es que aquí el gran problema y la diferencia es una sola, es que es desde el mismo gobierno que se está promoviendo tumbar el Estado en contubernio con algunos funcionarios y algunas instituciones ya completamente ideologizadas, alrededor de ideologizar la seguridad, la paz y la justicia en Colombia. Pero como desafortunadamente estamos en época preelectoral, o ya electoral, dijéramos, ya esto, como diría Julio César, cruzando el Rubicón, la suerte está echada. Entonces, muchas personas andan es protegiendo sus intereses de grupo, de partido, de contratos, de nómina, de nombramientos y todo lo que le conocemos a ese enjambre político colombiano. Y no nos damos cuenta que es lo más grave, es que es desde el mismo Estado que se metió un caballo de Troya y está irradiando el cáncer de manera radical. Analicen ustedes las fuerzas militares y la policía perfectamente divididas con una estrategia de la ranita en el agua tibia. Esa es la explicación. Si nos ponemos a buscarle otras explicaciones, es porque no queremos entender lo que nos pasa. Primero, hizo el ensayo,
y puso el director de la policía, sacó 70 generales. Puede que no todos fueran buenos, eso ya es cuestión de cada quien y casos particulares, pero hizo una purga a ver qué pasaba y no pasó nada. Ni el Congreso de la República se le puso en su lugar, ni las Cortes tampoco, ni la Procuraduría, ni la Defensoría, ni mucho menos los oficiales de las fuerzas militares. Y las reservas buscando puestos, menos, menos. Entonces el tipo vio que tenía el camino abierto y entonces dijo, vamos a meterles otro golazo. Llamemos a un general de la policía de bastante cuestionado y pongámoslo ahí a ver qué pasa. Y no pasó nada. Luego entonces ya dijo, ahora miremos con la fuerza que sigue, que es la, en orden de ubicación en el estado del ejército. Y llegó y metió a otro que ni suena ni truena de comandante del ejército y no pasó absolutamente nada. Y puso de comandante de general a una persona que hasta da vergüenza oírlo hablar por los medios porque gaguea y no da claridad de lo que dice. Pero para poner la cereza al pastel, entonces llegó y puso de ministro de Defensa a un oficial menos antiguo y también se lo aguantaron, no le dijeron nada. El cuento era que era preferible un militar al que estaba ahí, que era una vergüenza. Sí, pero ¿y ese militar sí tenía las condiciones? Si se había inventado con Petro un rescate de niños que nunca existió. Y de ahí para allá lo que hemos visto, pues sobra recordárselo a la audiencia. Luego llegó y nos hizo la otra jugada. Nunca en las fuerzas militares, distinto a los nombramientos de comandantes y segundos comandantes, que eso es por decreto, por leyes, por resoluciones, por lo que está establecido, nunca se había dicho jamás que una persona entraba a la institución con cargo definido o iba a otra guarnición con un cargo definido. Se supone a veces que este por su antigüedad le corresponde tal cargo, pero no quiere decir que el comandante de esa unidad lo recibe y lo coloque en ese cargo, ¿no? Que eso es potestativo de cada comandante. Entonces nos trajo del retiro a un personaje que había sido destituido por eh, discrecional del comandante del ejército de la época, el general Zapatero lo destituyó, lo puso de una vez con nombre propio, recibe la dirección de personal. Y ahí comienza uno a pensar muchas cosas. Dice el dicho, piensa mal y acertarás. Ese personaje tiene a su disposición las hojas de vida de cada quien. ¿No será que las copias de esas hojas de vida de cada quien y están en manos de todos los comunistas para armar otro libro como hicieron en la época del señor Gómez Méndez cuando era procurador, el famoso libro negro contra las fuerzas militares, donde muy habilidosamente colocaban general Harold Bedoya Pizarro, comandante del batallón Guardia Presidencial, comandante del batallón Bogotá, medalla Cruz de Boyacá, medalla no sé qué, todo perfecto ahí. Nadie discute, eso era cierto. Pero debajo le metían un montón de cosas. Responsable de masacres, de desapariciones. Y entonces eso lo publicaban en Europa y lo pusieron a circular. Como dice don Pedro Vargas, qué de raro tiene que eso esté pasando. Pero más grave todavía, que a las unidades que tienen decisiones graves, en el caso de una insurrección popular, por ejemplo, el Guardia Presidencial, las PMs, el grupo de caballería, esa persona tiene la facultad de moverlas, las órdenes militares se cumplen, nadie puede decir yo no voy a ese nuevo cargo, tiene que ir allá. ¿Qué tal en caso de un desorden? Ya, pase a este aquí, quite a ese de allá, porque es que este es el que necesitamos ahí para que no haga. Entonces vean ustedes que esto es muy grave, pero nadie le pone cuidado a eso. Vamos entonces a ver los puntos diferenciales. Lo decíamos y lo repetimos. El gobierno del señor Gustavo Petro está utilizando el Estado para destruir las instituciones con la vista gorda de las demás instituciones que deberían pararlo. ¿Cómo es posible que tantas denuncias que tenga en el Congreso de la República y la Comisión de Acusaciones no actúa? Porque nadie actúa. Porque las Cortes, porque es que la culpa la tuvo un tubo, porque fue que, porque es que son irresponsables, es que son petristas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que el tipo está utilizando los medios del Estado para destruir la institucionalidad ante la vista
complaciente de Raimundo y todo el mundo. En segunda medida, está haciendo una calculada, premeditada, inducida, perversa, siniestra y mil adjetivos más, conducción irregular de las Fuerzas Armadas. Y ya lo explicamos brevemente cómo lo ha hecho, y ustedes lo conocen, no tendríamos por qué estar repitiendo aquí todo. Tercero, no es un secreto que las FARC financiaron la parte de la campaña electoral de Petro y los narcos. Es más, el propio hermano lo dijo en el programa Los Informantes al aire una noche que lo estaba escuchando toda Colombia. Yo sí, yo fui y hablé con los narcos y en la zona costa conseguimos no sé cuántos millones de votos. Pero lo volvieron en tema político, igual que la campaña del señor Santos que se la financió parcialmente o de revés y él se acababa de enterar, no sabía. Aquí tampoco ha pasado nada, porque se convierte en politiquería, oportunismo, búsqueda de votos y todos mirando cómo se acomodan y el país escurriendo sangre por las cuatro puntas. Entonces, anoche ya fueron más específicos, no solamente le financiaron la campaña de Petro, sino la de la señora Francia Márquez, según decía, los correos que encontraron en los computadores y los dispositivos de Calarcán. Pero viene el detalle, que dice que le financiaron la campaña, perfecto, y que le financiaron la campaña a la señora Francia Márquez. Quien conozca medianamente cómo funciona la política en Colombia, sabe que conseguir más de dos votos ya es una hazaña. Generalmente consigue el de él y el de la señora. Difícilmente el de los hijos porque son contestatarios. Pero ya consigue, tiene tres hijos y consigue cinco votos y los tres de la novia o la esposa ya consiguió ocho. Y de ahí para allá tiene que ganárselos todos. Y una señora que no la conocía nadie, que además sus neuronas son muy limitadas, su capacidad de expresión muy pobre y su argumentación más pobre todavía, y consigue en la primera, o en la, sí, en la primera vuelta del pacto histórico más de 1 millón de votos en una zona donde lo único que hay es narcotráfico y guerrilla, y que en esta última consulta vuelve a haber una votación grande, pues se necesita ser uno muy iluso para no darse cuenta de dónde está el fenómeno. Y si ya las FARC lo dicen de frente, y ya hoy andaban rodando en las redes unos videos del bandido que sobrevivió al último ataque en Arauca diciendo lo mismo, el tal Antonio Medina, que ellos sí le han financiado la campaña a Petro. Entonces, uno se pregunta, ¿y dónde están los entes que tienen que actuar? ¿Dónde están los partidos políticos como instituciones que no ponen a sus bancadas a funcionar como bancada? No individualmente, porque individualmente vemos permanentemente a uno u otro hablando. Igual los gobernadores que lo que hacen es, cada que dan una declaración es buscando hacerse visibles para ver si en la próxima elección encabezan una lista. Hoy vimos a un gobernador diciendo que a la fiscal la deberían meter en la lista Clinton. No, es lo que tiene que hacer es colocarle ante él. Si tiene alguna prueba o acción, en lugar de hacer politiquería con eso, tiene que colocarle la denuncia como ciudadano para que esa señora la investigue y pedir las relaciones internacionales que tenga si es del caso. Pero no es que es mejor hacer bombo a ver si yo voy ganando nombre y renombre. Tenaz esa actitud utilitarista. Sigamos, que esto va poniendo bueno. Uno se pone a pensar, bueno, miremos el proceso de paz con el ELN. Lo recordamos todos aquí brevemente. Fue más o menos, si no estoy mal, para un diciembre, que comenzó para diciembre del 22, si no estoy mal. Mm, Comenzaron a aparecer los nombres en la prensa, en los medios de comunicación, que va a ir esta persona, que va a ir aquella, que va a ir este en representación de tales y tales, y de un momento a otro, y es que la próxima semana, ya lo vieron, la próxima semana hay una reunión en Caracas, y se reúnen en Caracas los delegados del ELN con los delegados del gobierno. Y fueron llegando cada uno por su cuenta y aparte sobre el tiempo, ya se encontraron y vinieron a conocerse.
Entonces, cualquier lego en la materia se pregunta, ¿cuál es la estrategia que van a desarrollar? No, ninguna, la paz total, porque fue que Petro ya habló 3 meses con ellos en Cuba y eso ya está listo. En 3 meses el ELN se acaba de organizar, ¿no? Bueno, miremos la FARC. Aparece un lenguaraz hablador que fue del M-19, un tal González Pozo, en los medios de comunicación diciendo, y con la FARC sí es menos problema porque esto ya las FARC se acabaron y estos son muchachos nuevos que están llegando hasta ahora, están conociendo, según él, ¿no? Mordisco llevaba 20 años en las FARC y Calarcá otros 20, el tal Audrey y otros 20, pero hasta ahora estaban conociendo, según González Pozo. En breve comenzaron todos los problemas y las divisiones internas y ya tenemos segunda Marquetalia, bolivariano, no sé qué más cosas, disidencias de Mordisco, disidencias de las disidencias de Mordisco y disidencias de las disidencias de Calarcá y disidencias de las disidencias de la segunda Marquetalia. Y todos dicen lo mismo. Seguramente ustedes vieron la entrevista que le hace Salud Hernández a un terrorista por allá en la zona rural de Tumaco la semana pasada. Y el tipo dice tranquilamente, no, nosotros sí queremos la paz y estamos listos a desarmarnos y a trabajar por Colombia, pero es que el gobierno tiene que garantizarnos que los otros 87 grupos que ahí se desmovilicen, porque nosotros cómo nos vamos a desmovilizar para que nos maten. Y entonces ustedes qué hacen aquí, no, controlando la población. El gobierno estamos dialogando, vamos paso a paso, no hay ningún afán. ¿Y qué es lo que necesita? No, pues que siga Petro, sino que siga el candidato nuestro que es Cepeda. Y Cepeda, sin embargo, dice que no tiene nada que ver, pero el bandido lo está diciendo ahí en un video que está en internet. Entonces, uno piensa, ¿a qué se debe tanta presión contra Mordisco? Pensando mal, ¿no será que todo esto es un montaje y que el que se salió realmente del círculo fue el tal Mordisco porque se sintió utilizado y no quiere ser parte de ese montaje y entonces él sigue en lo que es, en su vida de bandido. Los demás la quieren seguir haciendo trapacerías y este es más frontal. Y dice yo, pues sí, tengo mi intención comunista, pero no me voy a hacer parte de ese show. Eso parece ser. Además, pues Mordisco fue y le dio de baja a unos miembros de la Guardia Venezolana en Venezuela a Maduro y le robó unos negocios de coca y esa es la razón por la que lo persiguen a muerte. Y si uno hila más delgadito, mirando disque, ¿no? Zona bifronteriza, anunciada con bombos y platillos. Gas de Venezuela para Colombia. Colombia tiende todo el continente. No podemos quedar inmersos en que el imperio yanqui venga y ponga la bota en un territorio. Y Petro alcanzó a decir que iba a mover 25.000 soldados a defender la revolución bolivariana. Y uno se pone a pensar aquí, ¿y por qué no está hablando más bien de combatir a las FARC y al ELN, que son el problema? El ELN viene y asesina a 100 personas, algunos relacionados con las FARC en el Catatumbo, y lo que hace Petro es eh, montar un estado de excepción y sacar un poco de recursos y nadie ha visto esa plata. Se fue como el agua. ¿A dónde terminó? ¿En las arcas de quién? ¿Qué destino final tuvo? ¿Dónde están los entes de control, Contraloría, etcétera? Que no nos dicen dónde están. Están las comisiones que tienen que ver en el Congreso con el gasto público, que no le ponen a frente a eso, y muchas cosas más. Bueno, entonces nos deja pensando por qué esos procesos fallidos son fallidos, porque sí, o será que es parte de otra. Hay una corrupción e ideologización rampante en inteligencia y seguridad. Y lo veíamos anoche, todas esas triquiñuelas que montando una compañía de seguridad en aras de la bondad, esta se descubrió y las que no se han descubierto, las que ya han hecho y las que van a hacer, andan por ahí el rumor que Indumil fabricará fusiles o que lo está fabricando para dotar a la UNP. Primero,
no creemos que la calidad de esos fusiles sea muy buena. Pero segundo, ¿quién dijo que la UNP, que está integrada en su mayoría por exintegrantes de las FARC, el M-19 y el ELN y cuanto bandido se ha podido meter ahí, debe tener fusiles? ¿A cuenta de qué? ¿Fusiles por qué? Si ellos protegen es personas ahí a corta distancia. ¿No será que está pensando más bien que el día que se diga vamos a defender la revolución de la constituyente, aquí están toda esta gente con los fusiles lista para actuar? Es una duda, ¿no? Y la duda metódica lleva a las conclusiones científicas. Dudar es lógico. Ahora, si a las fuerzas militares se le comienza a vender la idea que hay es que politizarse, ideologizarse y hacer como hizo el ministro de Defensa y acomodarse, saltándole largo a los demás, porque los otros no van a hacer lo mismo. Se pierde la disciplina, que es lo fundamental en una fuerza armada. Y se ideologizan tanto la inteligencia como la seguridad. De ahí para allá, imagínense ustedes. Imagínate tú, dice el costeño. En el video de anoche vimos la presencia de un sospechoso empresario chino. Vamos a hilar un poquitico finito. No solo cadeneta, punto, cadeneta, sino vayamos a la aguja fina, la de las monjitas tejiendo en, en su sitio de reclusión religiosa en el siglo XVIII, haciendo unos bordados finísimos. Bordemos así de finito. China es un país comunista, le da mucho impulso al capitalismo, pero es un capitalismo de Estado, que a todo el que tenga negocios tiene que rendir un montón de cuentas y de tributación. ¿De dónde acá aparece un empresario chino, dizque trayéndoles hasta un torno y aparecen las fotos? ¿Cómo entra ese torno a una zona del Catatumbo, a donde Petro fue a prometer universidades y a decir que no hay que combatir la coca, que los jóvenes pobres se metían a eso? Y luego, cuando el ELN fue y asesinó a ciento y pico de personas, entre ellos algunos terroristas, Petro lo que hizo fue producir un decreto de conmoción interior y no se sabe dónde terminó eso, todos esos gastos tan suntuosos que hicieron ahí. Y esos viajes de este personaje a China y ese desafío permanente a Estados Unidos en el mismo momento que China y Rusia no escatiman un solo escenario para presionar a Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué más habrá? ¿Será el único empresario chino? ¿Será que hay más? ¿Dónde están lavando dinero todos estos bandidos? ¿Qué tiene que ver lo de los empresarios o el empresario chino en plena zona del Catatumbo con la zona binacional? Como ustedes ven, aquí surgen más dudas que respuestas y eso es lo que uno no ve preguntando en los medios a todos los expertos que hablan allí, sino van a hablar de que Petro es malo y que mi corriente y mi movimiento y mis votos y yo voy a ser el que lo va a salvar porque es que la salvación está en mis manos. ¿Y esto qué? ¿Cómo vamos a resolver este tierrero? Bueno, de remate, ese oscuro entramado de Indumil y la supervigilancia que quedó anoche, ¿cómo así que el general dice que él les consigue unos fusiles? Eso es lo que dicen ahí, ¿no? Los documentos que leyeron anoche en Caracol. Si es que los fusiles son como el cariño verdadero, ni se compran ni se venden. Fusiles son armas de guerra y los únicos que los pueden tener son las Fuerzas Armadas y eso con unos controles totales, ¿no? Unos inventarios, unas altas, unas bajas, unas actas de control permanente, unas revistas mensuales, un mantenimiento, etcétera. Y reiteramos el tema de que una compañía de seguridad, no se preocupen que yo les consigo unos fusiles de una compañía de seguridad y es más, yo viajo con ustedes para que no lo requisen. Dice ahí, ¿no? ¿Qué más habrá detrás de todo eso? Hace poco publicaron un video de un suboficial muy famoso, amigo del señor Petro, en un
hotel, en unas residencias, con una cantidad de dinero exagerado. Y ahí mismo en esas residencias funciona la superintendencia, y ha sido muy cercano a eso. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Hacia dónde fue destinada finalmente todos esos dineros que se desviaron de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo? ¿Cuál es el interés de que Ecopetrol gire no sé cuántos millones al fisco? ¿Cuál es el afán de querer controlar la Junta del Banco de la República? ¿Será que nos vamos a comer el cuento que solamente es porque Petro es comunista y quiere quedarse en el poder? ¿O será para financiar una guerra contra los colombianos? Preguntas mil, ¿no? Mientras Estados Unidos es vehemente, por lo menos con la presión militar, porque hasta el momento no se evidencia nada más, se supone que la CIA está haciendo su trabajo y que se supone que de aquí al jueves, que es el Día de Acción de Gracias, podría ocurrir algo en Venezuela. Pero ocurra o no, ¿cuál es la explicación para que el señor Petro diga que combate o que su gobierno combate el narcotráfico y el terrorismo? Y todos los días, entre más descarados son los mismos bandidos reconociendo que sí que ellos viven en Venezuela y que ya tienen contactos con la Guardia Venezolana y todo es todo bien como el pibe Valderrama y el señor Petro, nadie lo para en seco, porque en Colombia no funciona ninguna institución con la proactividad que es, y menos ahora que él está pensando en destruir la institucionalidad desde adentro utilizando personas claves. El tema de la fiscal ya lo politizaron. Esa señora fue la que, según se conoció en los medios de comunicación, facilitó que el día que capturaron a Calarcá en Antioquia, con estos elementos que dieron, que aportaron todas estas pruebas que estaban ocultos en la fiscalía hasta que alguien los filtró y se destapó semejante escándalo. Ella fue la que tenía todo eso escondido. Ella fue la que les dio la libertad a Calarcá y los mismos bandidos que cogieron con todo eso, con coca, con dinero en efectivo, con oro, con armas y con bandidos que no tenían en ese momento firmada la autorización para viajar en camionetas de la UNP. ¿Cómo es que ella los deja libre, pero lo politizaron? Entonces ya apareció el ex fiscal que tenía ganas de ser presidente y el otro, y que eso lo sacó usted, ¿no? Que lo dijo, y que yo, y que en mi gobierno, y que Petro a mí no me asusta, pero, ¿y estos temas de fondo quién los toca? ¿Quién los analiza? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Entonces, si le ponemos un rótulo encima de esto, un sello transversal de la parte inferior hacia la inferior izquierda hacia la parte superior derecha, diríamos que lo que está fallando en Colombia es la institucionalidad, comenzando por los partidos políticos, que sin excepción están preocupados es por conseguir la cantidad de votos suficientes y presentar cada quien desde su óptica lo que considera, pero no una estructura estratégica para responder a una gran agresión, no es amenaza, es agresión estratégica. Y nos lo dijo Sun Tzu hace 3000 años. Si quiere derrotar a su enemigo, derrótele la estrategia. Entonces uno se pregunta, del lado de los que dicen que son oposición, 107 candidatos presidenciales y de los 107, casi 100 son oposición, supuestamente. ¿Quién nos ha presentado una estrategia concreta que diga vamos a trabajarle a esto, a esto y a esto? No que Petro es malo, porque lo dicen todos, y le sirve de soporte, de plato de lanzamiento como los beisbolistas, de montículo. Entonces, con estos puntos estratégicos, y hay más, seguramente hay muchos más, entonces les pedimos, mi coronel Fuentes, que pasemos, faltaba este, ¿no? Que eso es bien extraño, que al mismo tiempo que Estados Unidos le quita la visa y lo mete en la lista Clinton
de una vez la hija dice, es que si no gana Cepeda, esto se incendia. Y uno ata lo que dijo la hija de Petro y lo que salió anoche, pues se necesita ser muy ingenuo para no darse cuenta que lo que viene pierna arriba es serio, mientras aquí estamos pensando solamente en el cuento de que vamos a la primera vuelta y ojalá unidos, y todos dicen unidos, pero alrededor mío, para ganarle a la izquierda. Y resulta que la izquierda está montando otra cosa distinta y que van soltando los tips. Eso de que el país incendia, eso es gravísimo, se llama incitación al terrorismo. En cualquier país, incitación a la sedición, más concretamente, y debe dar cárcel. Pero aquí es derecho de opinión. Y si miramos el contexto de la candidatura de izquierda, toda está apuntando es a mantener la mafia. Esa es la realidad, la mafia, y lo que, no, y lo que vimos anoche también. Entonces, ahora sí, mi coronel Saavedra, la pregunta es esa, les pido el favor que la lean bien, porque suele suceder que no leemos la pregunta y pensamos en contestar lo que estábamos pensando durante el debate, durante la exposición. ¿Cómo le explicaría usted ante un auditorio de liderazgo de su partido político? Suponiendo que los partidos políticos hacen trabajos de liderazgo, ¿no? La intención de Petro de generar un caos civil que conduzca a una asamblea constituyente impulsada por narcoterroristas. O sea, palabras más, palabras menos, en 2, 3 minutos, un resumen convincente de lo que acabamos de decir, tocando uno o dos puntos. No una apreciación personal, porque todo aquí nos alargamos y al final, bueno, entonces, ¿qué fue lo que vinimos a hacer aquí? Adelante, mi coronel Saavedra, si es tan amable. Mi coronel, coronel Fuentes, Mi coronel Fuentes, perdón. está inspirado en mi coronel Saavedra. Bueno, bienvenidos todos los internautas y quienes componen la sala virtual el día de hoy. Bienvenidos todos, gracias por su asistencia y gracias a nuestro presidente de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, mi coronel Villamarín, por esta explicación. Iniciamos entonces, adelante, le vamos a dar primero la palabra a nuestras damas que nos acompañan en la sala virtual. Adelante, por favor, ingeniera Rosita Medina, y bienvenida. Muchas gracias, mi coronel. Con Pues la gusto. verdad sea dicha, y afortunadamente, aquí tuvimos cerca de 45 sesiones eh, sobre la Constitución Civil de Colombia. Y que además, la del 91, estoy diciendo, es lo más extenso que se puede encontrar en constituciones. Y sin embargo, encontramos que tiene una estructura y que en ella participó inclusive el M-19 cuando se hizo la sustitución de la constitución existente. Yo le preguntaría a cualquier partido político, o más exactamente a quienes pretenden ahora apoyar una asamblea constituyente, que ya sabemos cómo funciona eso, ¿cuáles son las partes malas que le encuentran a la constitución? ¿Qué es lo que quieren cambiar? Porque cuando uno quiere arreglar problemas de una entidad, de una construcción, de lo que sea, no entra a destruir por completo el asunto, sino a mirar los problemas y solucionarlos. Aparte de que la Constitución del 91 ya tiene más de 60 modificaciones, para lo cual no fue necesario nombrar ninguna asamblea constituyente. Así es de que desde luego el señor Petro quiere, por todos los medios, generar caos para tener el pretexto de hacer una asamblea constituyente. Ya tuvimos el ejemplo en Chile, que 2 veces han intentado y afortunadamente lo han logrado parar, demostrando que esa constitución en Chile fue capaz de llevar
adelante a Chile y ahora pretenden volver hacia atrás. No podemos permitir que haya una asamblea constituyente. Lo que hay de constitución está bien y cualquier error que tenga un artículo de los 390 que existen se puede modificar fácilmente con un acto especial del Congreso, que no significa en modo alguno modificar la totalidad de la Constitución. Muchas gracias. Usted, ingeniera Rosita, muy amable, por favor, adelante, doctora Ethel, y bienvenida. ¿Me escuchan bien? Sí, señora, buenas noches, siga, por favor. Ay, creí que no, porque estoy sin micrófono en la aplicación de WhatsApp. Ok, Le muchas escuchamos muy bien. gracias, Adelante. Coronel Fuentes. Hay que abrir los ojos. Si estamos en una condición fundada en un auditorio de liderazgo y decir algo, no sé si decir en prospección, yo creo que sí. Los golpes que han provocado grandes ataques civiles son todos los síntomas que está teniendo Colombia. Y las cosas serían mejor si se hubiese hecho un estudio profundo de, de todas estas advertencias en cada taller que hemos tenido, conversado mucho, mucho sobre este tema. Pero ahora con también la declaración de la hija del señor Petro, es otra confirmación de que hay confabulación y no tengo dudas, creo que es más que evidente que si hay 107 partidos conformados, eh, ¿son todos de derecha? Yo dudo que sean de derecha. No es mi opinión, es nada más que leyendo toda esta teoría y práctica de, de ataque que está habiendo y confusión, pero más que nada en pésimas condiciones. Eh, la cuestión constitucional no la tienen en cuenta nunca. La cosa verdadera política, geopolítica y de alta jerarquía son los golpes de Estado. Esta izquierda es el poder por la fuerza y si no, porque sí, y se va a imponer, esa es el porqué de toda esta confusión generada. Y hay cosas que ya hace mucho antes, en otro taller, hablamos y estaba pasando lo mismo. Todavía no habían tantos partidos políticos confirmados, propuestos, pero esa está ahí. Muchas gracias. Doctora Ethel, muy amable por su respuesta. Bueno, entonces recordando lo esencial de la pregunta que es la intención de Gustavo Petro Urrego de generar un caos civil, o sea, pues prácticamente podríamos decir un estado de conmoción interior que conduzca a una asamblea constituyente impulsada por narcoterroristas. ¿Y por qué? Tenemos y le damos la palabra a mi general Hipólito Herrera y bienvenido, mi general. Muchas gracias, señor Coronel Fuentes. Muy buenas noches para todos. Para mi coronel Villamarín, muchas gracias por tan acostumbrada y ejemplar explicación de la
situación del taller abierto del día de hoy y buenas noches para todos los asistentes. Realmente, como mi coronel Villamarín lo ha explicado muy bien, de verdad que gran parte del país debe estar en un estado de shock en el día de hoy, incrementando el estado de miedo, de terror y de incertidumbre frente a la situación de futuro que le espera al país y a la sociedad. Y de acuerdo a la pregunta, pues necesariamente eh, debemos explicar ante ese auditorio de liderazgo precisamente recordar cuál debe ser el papel fundamental de las autoridades del país desde el orden nacional, departamental y local. Y lógicamente el sustento que deben tener estas instituciones y estas autoridades en su fuerza pública, en sus organismos de control y de justicia, y de no darse, pues necesariamente llegamos a un total resquebrajamiento del Estado, de la institucionalidad, de la sociedad y lógicamente de los intereses futuros, que quizá es como se está dando en los actuales momentos. Que el Estado y la sociedad se deben de sustentar y su existencia se soporta en la legalidad, en el respeto, en la aplicación y el cumplimiento de las leyes establecidas, porque es la misma sociedad, la misma población, la que desde un comienzo ha exigido que haya unas autoridades que gobiernen y que administren al Estado y la población. Y esa administración y ese gobierno se da sustentado en leyes. Que si estas autoridades no respetan, no aplican y no le dan cumplimiento a lo establecido en la Constitución, pues caemos en un estado de anarquía, en un estado de anomia, que esa anomia no radica en la carencia de leyes y de normas, sino en el irrespeto, el incumplimiento y la no aplicación de las leyes y el irrespeto a las autoridades como tal cual se ha estado dando. Que si queremos en este país tener un futuro de crecimiento, de progreso y de desarrollo social para todos, necesariamente ese estado de liderazgo que se está hoy proyectando, pues debe fundamentalmente tener unas prioridades fundamentales, como es la educación de alta calidad, la aplicación de la ciencia, la tecnología, la innovación, que la lleven a industrializarse, que permita, como quien dice, precisamente darse ese crecimiento y lógicamente brindar, ojalá, oportunidades para todos, contrarrestando eh, el estado de padre bondadoso que tiene que darle a todos los ciudadanos o prometerle a todos los ciudadanos subsidios que no llevan sino a un estado de pobreza y de postración. En esencia, pues creería que eso sería una explicación, porque realmente el gobierno con esa pretendida asamblea constituyente lo pretende hacer, como dije anteriormente, siempre sustentado en lo que se ha sustentado durante todo el tiempo,
sustentado en la ilegalidad, sustentado en la alianza criminal con todas las organizaciones y estructuras criminales que funcionan en el Estado y que con base en ello precisamente es el riesgo y el peligro de que el próximo año las elecciones no se den como está establecido en las normas legales y precisamente para, como se dice hoy en día, la pretensión de atornillarse en el poder, de lograr poder político y enriquecimiento total de toda su estructura de poder. Muchas gracias. Mineral Hipólito Herrera, muchas gracias a usted por su respuesta. Ahora seguimos con mi sargento mayor sociólogo Sanders Landazuri. Bienvenido, mi sargento mayor. Buenas noches, mi coronel. Especial saludo para todos los presentes en esta aula virtual. A ver, yo en relación a esta pregunta voy a ser puntual, porque cuando me hablan de la intención, cuando me piden la intención justamente de este señor de generar caos civil que conduzca a una asamblea constituyente, pues yo no lo veo tan reducida la situación. No creo que este señor, y de acuerdo a las exposiciones que hemos escuchado, no creo que tenga ni el poder, el conocimiento, los contactos, las experiencias, todo esto que se le está atribuyendo en relación para llevar a cabo tan metódica, estratégica y maquiavélicamente todo este cambio que se está evidenciando. Yo creo que aquí mejor pasaría a un escenario de análisis internacional. ¿Quién diablo está detrás de todo esto? ¿Quién está tratando de desestabilizar nuestro país? Utilizando todas estas cosas que ya conocemos indudablemente de este señor, pero al auditorio de liderazgo los invitaría justamente más allá de determinar ahí la intención de esto tan pequeño, es eh, indicarles a ver qué otro escenario podemos estar aquí manejando en el país. ¿En qué sentido? Las intromisiones de potencias, bien llámese que históricamente hemos hablado de aliados estratégicos y que la semana pasada ya nos sacaron de aliados estratégicos y que otros que vienen a tratar de pescar en ríos revueltos y tratar también de generar ciertas situaciones. Entonces yo creo que aquí tenemos una lucha de potencias bastante grande, bastante crítica que no hemos viscerado o visionado porque inclusive salen dándole atributos a a una señora con contacto con FARC, y como lo dijo mi coronel, no creo que tenga tampoco la mentalidad tan amplia para esta señora desarrollar estrategias de conversación con grupos terroristas y que tenga de pronto todo ese poder de llevar a cabo grandes articulaciones de índole político y social en nuestro país. Entonces aquí se está manejando y miren que esto ha generado una gran avalancha de comentarios y quiénes están siendo los grandes perdedores. Le diría yo al auditorio de liderazgo que realmente aquí hay una intención encaminada a desestabilizar realmente las fuerzas militares. Estamos agarrados entre nosotros, peleándonos, es decir, hasta dudando de nosotros mismos, porque ya estamos considerando que una persona que lleva una trayectoria militar bastante larga, en poco tiempo, en un año, 2 años, se volvió disque petrista. No, esto sí ya es la etapa de nosotros hasta dudar de los escenarios más grandes que todo mundo, lo in es descalificar hoy en día al mismo compañero de curso militar y en fin, estas cosas que yo creo que están muy reducidas. Aquí hay manos e intenciones oscuras de un tercer actor con grandes intereses sobre nuestro país. Muchas gracias, mi coronel. A usted, mi sargento mayor Sanders, muy amable por su respuesta. Escuchamos ahora a mi coronel Carvajal y bienvenido. Gracias. Buenas noches a la sala. Al auditorio le explicaría que la intención de Petro de generar un caos civil es para declarar el estado de excepción. Y entonces, una vez declarado por el gobierno el estado de excepción, este le va a permitir expedir una serie de decretos. Serían varios los decretos,
pero el que más interés despertaría es el que convoca a la tal Asamblea Constituyente. Para ello necesita el caos civil. En ese caos civil va a recurrir a los cabildos, va a recurrir a todo lo que lleva, lo que él llama el pueblo. ¿Por qué? Porque al construir una revuelta popular va a vender muy bien la idea de que el caos civil, la única forma para solucionar ese caos civil, esa posible guerra civil, esa revuelta popular, es con una asamblea constituyente. Muchas gracias. A usted, mi coronel Carvajal, muy amable por su respuesta. Adelante, por favor, don Armando. Bienvenido. Adelante. Armando, adelante, por favor. Bueno, debe estar a la escucha. Por favor, adelante, mi coronel Saavedra. Bienvenido y adelante. Gracias, buenas noches para todos. Yo creo que indiscutiblemente todas estas cosas que relacionó mi colega en la charla de hoy, todos los puntos, pues llevan a lo que quiere hacer el gobierno, eh, generar caos. Di- eh, Nos ha dicho la historia, divide y reinarás, es lo que él quiere. Eh, yo creo que todos o algunos de ustedes eh, han visto o han escuchado algo reciente donde la forma como él trata a todas las personas. Me llamaba mucho la atención hoy cuando llamaba a un señor general de la policía, creo que era, que dónde estaba, que él era el jefe supremo, que él era no sé qué y que era así se llama. Entonces uno dice, hasta dónde hemos permitido también nosotros que esa intención de Petro de generar el caos avance? ¿Sí? ¿Hasta dónde se permite un general que lo traten de la manera en que lo tratan, que lo griten como lo griten, que digan lo que digan y sencillamente como si fueran palabras necias, oídos sordos? Entonces, la verdad créame que me quedó sonando mucho eso cuando lo vi hoy. Entonces, ¿qué hace él? Sencillamente, primero que todo, decirle al pueblo que la responsabilidad no es de él, que a él no lo dejan actuar, que él no ha podido hacer lo que él quería hacer y que por supuesto que necesita prolongar su estadía como inquilino de la Casa Nariño. Todo esto que sucedió y que se ha comentado ayer es parte también de la misma inacción de los partidos, que son los que permiten que este caos avance. Uno no ve, Nicolás lo dice hasta la saciedad, algún liderazgo en los partidos. Sale a decir el presidente Santos que la paz total no funciona, sale el presidente Gaviria a decir que esto no puede ser, que eso es un caos, saldrá el doctor Uribe a decir que esto es aquello, pero en concreto no hacemos nada. O sea, yo le compartía, y creo que ustedes vieron un artículo reciente de, así como hay la intención de generar el caos, como la juventud, y no estamos hablando de periodos ni años atrás, como la juventud en diferentes países de los diferentes continentes del mundo, de septiembre hacia acá han generado caos, han tumbado gobiernos, han modificado, han destituido ministros, han cambiado la economía. Aquí no, aquí desafortunadamente hay mucha opacidad, mucha gente que es indiferente al problema. Hoy el problema parece que no tuviera dueño y eso es lo que le permite al gobierno generar el caos. Pasó una cosa como la de ayer y debe haber una manifestación mayor. Nada. Pues, sale el presidente. ¿Qué va a decir el presidente? ¿Que eso es cierto? Pues va a decir que es falso.
¿Qué va a decir el general y el de la director de la división de inteligencia y el que eso es falso? Creo que ustedes escucharon también. Necesitamos voces como la del exministro de gobierno hoy en el que explicaba qué fue lo que pasó, porque nosotros no tenemos la información de primera mano para juzgar, pero ellos que la tienen de primera mano, como la tiene el ministro Molano, que también ya se pronunció y como se pronunció él, el porqué de las cosas que pasaron en su momento. Entonces yo creo que él está haciendo todo lo necesario para esto, pero también yo creo, y es mi percepción, y se lo diría yo al auditorio, que hemos inflado también las capacidades del presidente. No desconocemos lo mal político que es y lo mal dirigente. Eso no lo vamos a cuestionar. Lo que estamos y lo que no podemos hacer es inflarlo, pensar que es y que tiene la capacidad. No es y no tiene la capacidad. Como lo decía mi sargento mayor, para mí hoy el presidente no está en su mejor momento. Así él quiera decir lo que quiera decir. Y estoy seguro que la población tampoco le copia a lo que él quiere. Seguramente cuando algo más serio vaya a pasar, cuando él quiera definitivamente mostrar los dientes para esa asamblea constituyente, porque cualquier caos que genere, la verdad, nada nos sorprende. Es que dígame, ¿qué nos sorprende hoy a nosotros? Y se lo pregunto a los colegas que estamos en esta llamada, ¿qué nos sorprende? A nosotros ya no nos sorprende nada. Que digan esto, el presidente ya no nos sorprende. O sea, por más cosas que él quiera generar y hacer, eso ya no nos sorprende. Porque sabemos que esto tendrá como todo un fin y una nueva etapa y un comienzo distinto. Entonces, el camino a reflexionar es que, por supuesto, él va a seguir batallando, pero también tiene poderes que no están alineados con él. Mire lo que pasó hoy con la reforma pensional. Un conjuez sencillamente es una traba más que se le hace. Le sacaron al magistrado, que era la carta del gobierno, lo sacaron. Entonces yo creo que también tenemos que leer lo que está pasando en el país. Entendemos que no hay liderazgo por parte de los partidos políticos y no sé si ellos van a reaccionar en algún momento, pero nosotros como población tenemos una responsabilidad enorme. No creer que todo lo que está haciendo y las capacidades que tiene el presidente. Para mí esa es la gran conclusión. Él cada día se desgasta. Estoy seguro que lo que pasó ayer, que lo que salió ayer y lo que falta por salir, eso le sigue quitando adeptos. Así él diga lo que diga y salgan a decir y que lo que pasó, pero no. Él puede tener toda la intención de generar el caos, pero él mismo se haciendo el golpe blando que él habla, siempre ha sido del lado de él. Siempre ha sido del juego amigo que le han pasado las cosas. Entonces, es un tema, sí, de reflexionar, sí, de cuidado, sí, pero tampoco pensemos que esto se acabó, que esto no tiene salida. Somos 50 millones de colombianos, a él lo eligieron 10, 11, 12, el número que quieran. Todavía tenemos 30 y pico de millones de colombianos para reaccionar. Muchas gracias. Caballero, muchas gracias por su respuesta. Por favor, adelante mi sargento mayor Osvaldo Ramírez. Gracias, mi coronel. Muy buenas noches para el aula virtual. Yo pienso que con lo que pronunció Caracol en el día de ayer, yo le solicitaría claridad y pruebas de todo lo encontrado en los computadores de Calarcá. ¿Esto con el fin de qué? De que esas evidencias y nosotros como líderes de un auditorio, eh, empezamos a trabajar con responsabilidad para promover un debate que basado en evidencias podamos defender las instituciones y ofrecer una visión clara de cómo vamos a avanzar en en la agenda del partido sin recurrir a la desinformación. Mi coronel Villamarín fue muy claro cuando dijo, hay 110 precandidatos, pero de esos 110 precandidatos hay 91 precandidatos por firmas. Entonces, si Petro tiene la intención de generar este caos civil, debe tener muy en cuenta muchas aristas para poder avanzar
en lo que él pretende. Y yo creo que no, lo que dijo mi coronel Saavedra es muy cierto. No, no lo va a llevar a ningún Pereira. Gracias, mi coronel, muy amable. Usted, mi sargento mayor Ramírez, muy amable. Mi coronel, le solicito la siguiente pregunta. Bueno, pues es que ya el tiempo no nos da, yo creo que dejemos aquí para no fatigar el auditorio con todas estas cosas. Yo creo que Entonces, agradecemos a todos quienes participaron o acompañaron esta noche, a los internautas, y le damos la palabra entonces a mi coronel Luis Alberto Villamarín Pulido para sus conclusiones y la bendición por el día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel. bueno, muchas gracias, muy amable, mi coronel Fuentes. Vamos a hacer la recapitulación porque a veces parece que lo que se dice hay que repetirlo muchas veces. Habida cuenta que tenemos la tendencia a salirnos del tema o a no concretar los asuntos. El taller abierto nos traía dos preguntas generales orientadoras. Primero, era si son más graves las revelaciones de los computadores de Calarcá que los de Raúl Reyes. Y segundo, si planea Petro un golpe de Estado con constituyente incluida, o la constituyente inclusive. Dos preguntas orientadoras para que nos guiáramos. Luego, ¿qué hicimos? Hicimos una breve exposición de hacia dónde apunta el argumento de la Asamblea Constituyente del señor Petro. Y lo dijimos claro y en ninguna de las respuestas lo escuché. Parece que no se captó la idea. Es que lo está haciendo con el ELN y las FARC. Ese es el caos civil que quiere armar. Es lo que quiere armar aquí es un desorden de violencia total. Porque las respuestas casi todas se enfocaron fue en que no tiene la capacidad de mover la gente. Es que eso ya no le importa. Él lo que quiere es causar destrucción, voladuras de puentes, los terroristas colocando bombas por todos lados, asesinando policías, atacando por sorpresa como operaciones avispas y armar una revolución francesa. Si no hemos entendido todavía eso, debemos revisar qué está pasando, porque eso es lo que él quiere y a eso es que le apunta y por eso pusimos sobre el escenario una cantidad de elementos donde está lista y dijimos que sospechoso es que manda a bombardear a Mordisco, pero no manda a bombardear al ELN ni a las FARC. Dejamos abierta el interrogatorio. ¿Cuál será la razón para que esos procesos de paz se han fallido? ¿Realmente porque están en desacuerdo con él, porque no les da lo que quiere? ¿O será que es que hay unos intereses supremos de lado y lado? Lo mismo dejamos ahí que en China no se mueve una aguja sin la autorización del gobierno. Entonces, ¿qué hace esa empresa aquí si no tiene autorización del gobierno chino? Porque el gobierno chino no se le piden las explicaciones respecto a ese personaje, como se las piden a Estados Unidos, que por qué bombardeó una lancha de humildes pescadores. Entonces, por eso les decía al principio que cuando nos metamos en estos temas estratégicos, tenemos que concentrarnos en lo estratégico para responder con lo estratégico. Aquí presentamos unos asuntos diferenciales para resolver la primera duda orientadora. Es que es muy distinto lo que pasó con los computadores de Reyes, aunque fuimos claros también. El objetivo era el mismo, derrocar el gobierno colombiano, pero la metodología es completamente diferente. Estoy de acuerdo con los que dicen que se le da mucha más capacidad de la que tiene. Yo no diría la capacidad. Lo que pasa es que no está probado que pueda llegar allá, pero tenemos que insistir en que mi estrategia no es lo que yo pienso del adversario, es lo que el adversario piensa para poderlo combatir. De resto es imposible combatir a cualquier adversario, porque cuando uno dice lo que yo pienso de él que lo va a hacer, no, no, no. Esa no es esa no es la conclusión lógica de un juego de guerra estratégico. La conclusión lógica de un juego de guerra estratégico es lo que esa persona o esa entidad o esa fuerza o ese ejército o ese grupo terrorista está pensando es esto. Entonces, trabajémosle a contrarrestarle eso.
no lo que yo pienso que él piensa, porque ahí cometemos el primer gran error. Por eso en la inteligencia militar, los que han trabajado allá, siempre al que dice, le preguntan algo, cuál es el análisis de esto? Y si la persona dice, yo opino, de una vez lo cortan. Y no es que no le estamos pidiendo su opinión, le estamos pidiendo es el análisis. ¿Qué es lo que el bandido piensa en este caso? ¿Qué es lo que está pensando en todo esto? Que le salga o no le salga, bueno, esos son los avatares del desarrollo de la dinámica de las operaciones en guerra y la dinámica de la política. Pero él le apunta es a eso. Entonces lo que queremos y debemos decirle a los partidos en un auditorio es, mire, esta gente trabaja sobre eso, hacia allá apuntan. Eso es lo que ellos quieren. ¿Qué vamos a hacer para contrarrestar eso? Porque de resto los tipos se nos salen y por eso es que no la ganan. Por esa misma razón fue que el señor Petro ganó las elecciones, porque al consultar a todos los magos de la derecha o de la oposición, se enfocaban era en que el tipo no, es que no tiene, es que sí tiene, es que está desprestigiado. Pues desprestigiado está, pero entre más desprestigiado está, más visible se hace. Entonces, esa es la recomendación que les seguimos haciendo aquí. Siempre pensemos no en lo que yo creo del adversario, es lo que el adversario piensa del problema que está armando y hacia allá es que hay que contrarrestarlo. Como en el fútbol, los buenos técnicos no se preocupan en que yo pienso que de pronto este va a jugar mal, no. Se enfoca es en cómo bloquearle al que se desplaza por la banda derecha o por la banda izquierda, o bueno, todo lo que se hace en la estrategia de un partido de fútbol. Eso es lo que piensa el técnico. Él no piensa que el otro le va a ir mal o que de pronto no va a alcanzar o que sí le va a alcanzar. No, él llega es a ganarle el partido y a bloquearle toda su estrategia. Mañana continuaremos con otros análisis, seguramente este tema, con todo lo que se vaya descubriendo y lo que viene, por ejemplo, de este oscuro entramado de Indumil, estamos seguros que en breve habrá problemas porque tocamos un tema muy crítico y se nos pasó así por encima, pero eso de que las escoltas que son de la UNP van a tener fusiles de Indumil, eso tiene mucho de largo y de ancho. Y hacíamos aquí la reflexión. Y en caso de que se arme la conmoción civil, esos escoltas de qué lado estarán y con armas, del Estado, de la institucionalidad o de la revolución de Petro. Y en un caos de eso, todo el mundo mata a todo el mundo y qué. Entonces la solución es hacer una constituyente para parar ese de sangre. Ahí es donde tenemos que reflexionar. Bueno, a todos les deseamos una feliz noche y nos vemos mañana. Creo que mi coronel Saavedra levantó la mano. Adelante, mi coronel. No, mi coronel, creo que algo que vale la pena comentar, cuando usted habla, y entendiendo mejor la pregunta, la diferencia entre los computadores de Raúl Reyes y los de Calarcá, y creo que la estrategia debe ser, por ahí es que se debe orientar la estrategia, es que a diferencia de la forma como se incautaron los computadores de Raúl Reyes y los juicios y fallos que hubo desde la corte hacia abajo, en el cual dicen que no hubo la cadena de custodia, que fueron ubicados, que fueron. Estos sí dan una estrategia para que los partidos y la gente que siente amor por este país sencillamente se constituyan en parte, porque todas las pruebas fueron legalmente incautadas, todos los elementos fueron legalmente retenidos o incautados, repito, o sea, sí tienen una cadena de custodia, tienen una razón de ser. Y esto que pasó ayer obliga a que la fiscalía tenga que pronunciarse sobre esta investigación, pero también obliga a que la parte de este lado tome más fuerza sobre la importancia del seguimiento y veeduría que le den dar a esa investigación. La respuesta no es la que salieron a decir hoy el gobierno, no, eso es falso, no, eso no es nada. Eso es lo que esperábamos que él fuera a decir. Pero creo que hay elementos de juicio por la forma como se hicieron las cosas para poder actuar y si estamos pidiendo una estrategia, esa puede ser una estrategia que debemos aprovechar. Gracias, mi coronel. Bueno, muy amable, mi coronel. Entonces, nos vemos mañana. Les deseamos a todos una feliz noche y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando.